Hace algún tiempo atrás habían dos operarios trabajando en una chimenea industrial. Estas son de gran dimensión. Estaban en su interior haciendo trabajos de mantenimiento. Estaban sobre un andamio que estos a su vez tenían unas poleas para poder subir y bajar. En un momento dado habían terminado en el nivel en que estaban trabajando y tenían que elevarse unos metros más para seguir con sus tareas. Y al momento de encender las máquinas para poder hacer que se levantaran, se elevara la plataforma, una de ellas se trabó y siguió recogiendo el cable de acero, haciendo que cada vez se inclinara más hasta que se rompió el andamio en donde estaban trabajando. Estos hombres atinaron a agarrarse de un cable de acero para poder, si no, se caían al vacío. A 90 metros de altura trabajando, era el final. Bueno, había que hacer todo un operativo para poder rescatarlos porque no había forma de tirarles una soga para sacarlos, una escalera que llegara a esa altura. Entonces había que armar todo un sistema para poder rescatarlo. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, con un helicóptero llegó un canasto, lo arrojaron por el medio de la chimenea y ahí pudieron rescatar al primero. Pero para eso pasaron 12 horas. Cuando iban a rescatar al segundo, se levantó una tormenta fuerte, haciendo imposible el rescate. Pasaban las horas y no lo venían a rescatar al segundo. Esta persona, pensemos, ¿no? 12 horas, 13, 14 horas agarrado de un cable de acero, en un momento dado ya le vino el cansancio y estaba a punto de soltarse. Mentalmente se despedía de sus seres queridos. Y cuando estaba a punto de soltarse, justo alguien de abajo le decía, aguanta que te sacaremos, aguanta. Esto hizo que, bueno, se aferrara momentáneamente por el cable. Y así, bueno, cada tanto le iban diciendo que aguantara, que estaba pronta la salvación o que lo iban a rescatar. Bueno, en definitiva pasaron 24 horas hasta que finalmente pudieron rescatar. Salvando las distancias, a veces a nosotros nos pasa lo mismo, por los problemas quizás emocionales, problemas de salud, la edad, problemas económicos. Vemos la información o las noticias mundiales y como que está acechando una guerra que va a terminar con todo. Y si no es eso, la naturaleza misma, que está cada vez más caótica. Esto hace que el vivir diario sea difícil. Y a esto le sumamos que se aproximan tiempos más difíciles aún, donde se va a poner a prueba nuestra fe en Jehová. Por eso vamos a ver en esta consideración el poder salvador de Jehová en la antigüedad y cómo nos beneficia saberlo. Para esto los invito a que vayamos al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a ver allí la historia del rey Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 18. Y miren estos datos, cómo nos empieza el relato diciendo, ¿no? 18:1, por ejemplo. Ezequías, hijo del rey Acaz de Judá, llegó a ser rey. El versículo 2 dice, tenía 25 años cuando se convirtió en rey y reinó 29 años en Jerusalén. Y noten este dato interesante, el versículo 5. Él confió en Jehová, el Dios de Israel. Y el 6 agrega, él se aferró a Jehová, no dejó de seguirlo, obedeció los mandamientos que Jehová le había dado a Moisés. Es muy importante el que recalquemos y resaltemos este punto de que confió en Jehová y que él se aferró a Jehová, porque durante su gobierno iban a haber acontecimientos muy difíciles en la cual se pondría a prueba si estaba bien o no confiar en Jehová. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pasado el tiempo, en el año 14, como muestra así el versículo 13, en el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, el rey de Asiria, subió a atacar a todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces, le mandó allí a Ezequías, le pidió que le diera dinero. De hecho, al versículo 14 al final dice que el rey de Asiria le exigió al rey de Ezequías de Judá 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Bueno, Ezequías le entregó todo este dinero. De hecho, quitó las puertas del templo, los postes de las puertas que él mismo había revestido y se la dio al rey de Asiria. ¿Qué hizo el rey de Asiria? Ahora manda
a las afueras de Jerusalén al Rapsari y a Rabsaqué. Estos son personajes, ¿no? Tenían títulos oficiales porque eran el copero principal y un funcionario de la corte. A que les advirtiera, ¿no? Iba a ser una advertencia a estos de parte del rey de Asiria a Ezequías. Ezequías no sale a su encuentro, sino que sale personas de su confianza. Entonces, allí notemos, por ejemplo, el versículo 18, la parte B, dice que Eliakim, el secretario Sebna y Joá, hijo de Asaf, el registrador fueron los que salieron al encuentro de estos. Bueno, ¿qué dicen estos personajes del rey Sennacherib? El versículo 19. Así que el Rabsaqué les dijo, hagan el favor de decirle a Ezequías, esto es lo que dice el rey de Asiria. ¿Por qué están tan confiados? Versículo 20, la parte final. ¿En quién confían ustedes para que se atrevan a rebelarse contra mí? Mira, confías en el apoyo de Egipto. Y entonces ahí le da un detalle. Es como una caña quebrada. Si te apoyas en ello, te va a atravesar la mano, le dijo. Entonces le da a entender de que no había razón para confiar. Es más, se burlan del pueblo de Ezequías porque le dice en el versículo 23, hicimos una apuesta. Si ustedes tienen 2000 hombres para poder utilizar que sepan montar caballos de guerra, le damos los caballos. O sea, se estaban burlando incluso. Más adelante dice que en el versículo 25, además, ¿acaso vine a destruir este lugar sin la autorización de Jehová? Jehová mismo me dijo, suba a atacar este país y destrúyelo. O sea, él estaba usando información apóstata, porque le estaba diciendo que de parte de Jehová iba a venir a destruir Jerusalén. Le estaba diciendo esto a Ezequías. Y recordamos que decíamos que Ezequías se apoyó fielmente en Jehová. Y ahora escucha a un extraño decir que venía a destruirlo. Bueno, estos servidores del rey Ezequías le dice a estos personajes que le hablen en arameo, porque estaban a la muralla de Jerusalén, la gente todo a su alrededor escuchando lo que estos personajes estaban diciendo. En el versículo 26, la parte B, dice, no nos hables en el idioma de los judíos a oídos de la gente que está en la muralla, le dice los siervos del rey Ezequías, ¿no? Pero estos le venía como anillo al dedo, porque dice el versículo 27, pero el Rabsaqué les dijo, ¿acaso mi señor me envió a decirles estas palabras solo a ustedes y a su señor? ¿No son también para los hombres sentados en las murallas, esos que tendrán que comerse sus excrementos y beberse sus orinas con ustedes? ¡Qué amenaza! Les estaba diciendo que si no hacían la paz con ellos, esto los iba a pasar. Es más, dice el versículo 29, esto es lo que dice el rey, está hablando de Sennacherib. No se dejen engañar por Ezequías, él no puede salvarlos de mis manos. Y que Ezequías no los haga confiar en Jehová, diciendo, seguro que Jehová nos va a salvar, esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No escuchen a Ezequías, porque esto es lo que dice el rey de Asiria. Hagan la paz conmigo y ríndanse. Así todos ustedes podrán comer de su propia vid y de su propia higuera y beber de su propia cisterna. ¿Qué le estaba pintando el rey Sennacherib? De que iban a estar en paz, siempre y cuando se rindieran. Y es más, le decían, ¿les va a hacer confiar en Jehová? ¿Quién es Jehová para defenderlos a ustedes? Primero les dijo, es Jehová quien me mandó a destruirlos. Es más, ustedes no tienen hombres para que peleen contra nosotros. Y después le hace un razonamiento que le dice a partir del versículo 33, ¿ha podido alguno de los dioses de las naciones salvar a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Admá, de Arpad? ¿Dónde están los dioses de Serfabaín, de Ená y de Ibá? ¿Han salvado ellos a Samaria de mis manos? Tenían razón. Los otros dioses no podían luchar contra el rey de Asiria. Pero, bueno, ahora estaba poniendo a Jehová a esta misma altura de estos dioses. Haciendo el mismo razonamiento, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes contra mí? Le decía el rey Sennacherib. Bueno, pero aquí está el punto entonces. Veamos en el capítulo 19 qué fue lo que hizo el rey Ezequías ante esto. Miren lo que dice el versículo 1. Tan pronto como el rey Ezequías oyó esto, se rasgó la ropa, se cubrió de tela de saco y entró en la casa de Jehová. Entonces mandó a Eliakim, que estaba a cargo de la casa, y al secretario Semna y a los ancianos sacerdotes, cubiertos de tela de saco, a que fueran a ver al profeta de Isaías. Dos puntos. Primero, ¿qué fue lo que hizo? Fue a la casa de Jehová. Segundo, ¿qué hizo? Fue a preguntarle al profeta de Jehová a ver cuál era la respuesta, qué era lo que tenía que hacer.
No se confió en su conocimiento o en su estrategia, porque ante esta presión, quizás desde un punto de vista humano, ¿qué tendrían que haber hecho? Llamar a todos los generales, decirles, señores, ¿cómo nos vamos a defender de este ataque? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué preparativo vamos a hacer? No, dice que fue a la casa de Jehová y mandó a consultar a Isaías. Bueno, ¿cuál fue la respuesta que recibió de parte de Isaías? Versículo 6. E Isaías les dijo, deben decirle a su señor, esto es lo que dice Jehová, no tengas miedo por las palabras que has oído. Esas blasfemias que los sirvientes del rey así dijeron, contra mí voy a poner un pensamiento en su mente, y él oirá una noticia y regresará a su país, y haré que caiga espada en su propio país. Bueno, sigue el relato diciendo que él estaba peleando, el rey Sennacherib, y ahora manda unas cartas de vuelta a Ezequías amenazándolo. Le dice allí en el versículo 10, en la parte B, no deje que tu Dios en quien confías te engañe, diciendo Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Y nuevamente le empieza a decir y a mencionar todos los otros dioses que no pudieron hacer nada contra el rey Sennacherib. ¿Qué hace el rey Ezequías? Versículos 14. Ezequías recibió las cartas de mano de los mensajeros y la leyó. Después subió a la casa de Jehová y la extendió delante de Jehová. Y Ezequías se puso a orar delante de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo? Fue a la casa de Jehová y oró a Jehová. Ante situaciones difíciles, él confió plenamente en Jehová. ¿Y qué fue lo que le dijo en la oración? Mire qué hermosa oración que le dio, ¿no? Porque así en el versículo 15, a continuación sigue diciendo, oh Jehová, Dios de Israel, estás sentado en tu trono sobre los querubines. Tú solo eres el Dios verdadero de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Oh Jehová, inclina tu oído y escucha. Bueno, entonces le dice todo lo que ha dicho este Sennacherib, blasfemando y diciendo todo contra él. Contra Jehová mismo estaba diciendo todas estas barbaridades, ¿no? Entonces, así en el versículo 20 dice, entonces Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías este mensaje. Esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel. He escuchado la oración que me hiciste sobre el rey Sennacherib. Bueno, entonces empieza a detallar de ahí en adelante la respuesta de Jehová, pero la culminación es la siguiente. Versículo 32. Por lo tanto, esto es lo que dice Jehová sobre el rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, no disparará ninguna flecha contra ella, ni se enfrentará a ella con un escudo, ni levantará una rampa para atacarla. Volverá por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice Jehová. Defenderé esta ciudad y la salvaré por mí y por mi siervo David. Pero hasta ese momento era solamente fe en Jehová. Hasta ese momento no se veía qué fuera lo que iba a ocurrir, porque esto iba a pasar todavía. Bueno, ¿qué fue el resultado de esto? Miren cómo es la culminación en este capítulo, ¿no? Del versículo 35 en adelante. Esa misma noche, el ángel de Jehová salió y mató a 185.000 hombres en el campamento de los asirios. Quienes se levantaron temprano por la mañana vieron todos los cadáveres. Así que el rey Sennacherib de Asiria se fue, regresó a Nínive y se quedó allí. Y mientras inclinaba en el templo de su dios Nisroch, sus propios hijos, Adramelech y Sarecer, lo mataron a espada. Y luego huyeron a la tierra de Ararat. Y su hijo Esaradón se convirtió en nuevo rey. Hasta ese momento, el rey Ezequías no sabía cuál era la respuesta de Jehová. Le dijo que confiara, que no tuviera miedo, que él se iba a encargar del asunto. Y así fue. 185.000 hombres con un ángel dio muerte a estos soldados, que aparentemente y con razón decían que no había Dios que pudiera prevalecer ante ellos. Y las evidencias lo mostraban que así era. En nuestros tiempos también podrían cuestionarnos. ¿Ustedes confían en Jehová? ¿Quién es Jehová para confiar? La pregunta es, ¿cuán grande es nuestra fe para creer que realmente Jehová nos salvará? Bueno, este relato nos muestra que no hay poder ni arma que pueda prevalecer contra Jehová. Es cierto, nuestros enemigos pueden ser más numerosos y más fuertes, pero de nuestro lado está Jehová. ¿Y qué ha hecho Jehová por nosotros? Porque este relato hace cuánto que pasó. ¿Qué puede servirnos para nosotros hoy? ¿O qué es lo que está haciendo Jehová? Bueno,
Desde que Adán desertó deliberadamente y pecó contra Jehová, la muerte y el pecado entró a la humanidad. Y nosotros, como resultado de ese error, ese pecado, nosotros sufrimos las consecuencias. Bueno, ¿qué ha hecho Jehová? Inmediatamente que Adán pecó, estableció y mencionó que habría de venir una descendencia. Esa información estuvo oculta por 4000 años. No se sabía quién era esa descendencia, hasta que por fin llegó, se evidenció y demostró. Miren, podríamos estar quizás horas hablando, demostrando que Jesucristo es esa descendencia, pero simplemente vamos a leer un pasaje. Miren, vayamos al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 2 en adelante. Mateo 11, versículo 2 en adelante. Dice: pero Juan el Bautista, después de enterarse en la prisión de las obras que el Cristo hacía, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que tiene que venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Ahora los ciegos ven, los lisiados caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Feliz el que no tropieza por mi causa. El secreto sagrado había quedado revelado. ¿Qué fue lo que hicieron aquellos discípulos y apóstoles de Jesucristo? Lo declararon lo más que pudieron en aquellos entonces. Este secreto sagrado llega hasta nuestros días. De hecho, es revelado a todo aquel que tiene un corazón sincero. Y miren si no es así. Pensemos, si ahora nosotros tenemos quizás la posibilidad de hablar con algún vecino, o un familiar no creyente, o que tenga sus creencias, posiblemente lo identifique a Jesucristo o naciendo o muriendo. En cambio, nosotros sabemos que está reinando hoy en los cielos. Entonces, este secreto sagrado se nos ha revelado. ¿Qué hemos de hacer con esto? Declarar lo más que podamos a cuantas personas podamos. Llevar a cabo y poder demostrar a las personas que todo el que ejerce fe en Él puede tener vida eterna. Pero ahora, bueno, podemos orar con plena confianza de que Jehová escucha nuestras oraciones. Siempre que estén acorde a la voluntad de Él nos escucha. A lo largo de la historia, todos los siervos de Jehová, todos, piensen en quien quiera, por un segundito, piensen en algún siervo de Jehová. Después analice, cuando llegue a su casa, analice la vida. Pero todos, absolutamente todos, pasaron por momentos difíciles. ¿Por qué habríamos de ser la excepción? Nosotros también hemos de pasar por momentos difíciles. Quizás hemos pasado, tal vez estemos pasando, pero seguro que vamos a pasar. Entonces, ¿qué es lo que nos da Jehová? Mira, pensando en esto, el apóstol Pablo, allí en Filipenses 4:7, dice que la paz de Dios, que supera todo pensamiento, guardará sus corazones y sus facultades mentales. La pregunta es: ¿qué es la paz de Dios que puede superar el pensamiento y nuestro corazón? Bueno, es el saber que si tenemos una buena relación con Jehová, nada nos faltará y no fallará. A esto sumamos el pasaje de Hebreos 13:5, donde dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esta es la promesa que Jehová nos hace. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. El que puede fallar, muy probable que seamos nosotros. Si nosotros nos mantenemos fieles, la promesa Jehová la cumple. Nunca nos va a abandonar. Pero ahora bien, cuando pasamos por momentos difíciles, ¿cuáles son nuestros sentimientos? ¿O qué es lo que hacemos? Bueno, hacemos como el rey, que le pedimos a Jehová en oración que nos ayude, ¿verdad? Pero no siempre responde de la manera que nosotros pensamos que es la correcta o que es la solución que esperamos ante nuestra dificultad. Miren, lo cierto es que no va a bajar un ángel, no va a venir un profeta, no vamos a tener visiones. ¿Cómo Jehová responde a nuestras oraciones? Bueno, en algunas ocasiones, cuando leemos alguna información, vemos un video, quizás un estudio de la atalaya, una conferencia, una asamblea, un video musical, y allí encontramos, esto falta como que nuestro nombre. Era justo lo que necesitamos. Y cuando nos damos cuenta, nos emocionamos al ver cómo Jehová responde a nuestras oraciones. Pero a veces son muy directas las oraciones que hacemos y necesitamos una respuesta directa también. Pero miren, vamos a leer un ejemplo de esto, que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, y como para ir
pensando en esta circunstancia, allí el apóstol Pablo, recordarán en este relato que le dice que tenía una espina en la carne, ¿recuerdan? Y que ahora le suplica a Jehová. De hecho, allí en el versículo 8 dice, en segunda carta a los Corintios 12:8, le dice, le supliqué 3 veces al Señor que me la quitara. No dice que fue en la misma noche o en la misma oración. Esta fue en distintas oportunidades. Y dice que le suplicó. ¿Qué entendemos por esta expresión de suplicar? No es simplemente una oración breve, quizás ocasional. No, no. Específicamente le suplicó que le sacara la espina. La pregunta es, ¿Jehová le sacó la espina a la carne? No, porque miren la respuesta que le da. Versículo 9. Dice, pero él me dijo, mi bondad inmerecida ya es suficiente para ti, porque mi poder se demuestra plenamente en la debilidad. Entonces el apóstol razona, dice, así que con mucho gusto presumiré de mis debilidades, para que el poder de Cristo continúe sobre mí como una tienda. Por lo tanto, me alegra tener debilidades, recibir insultos, sufrir necesidad, persecución, dificultades por causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Para que entendamos este punto, que era lo que significó esto que mencionó de que cuando soy débil, entonces soy poderoso, pasamos al capítulo 11, a partir del versículo 24, y notemos por las circunstancias que le tocó pasar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24 en adelante, dice, 5 veces recibí de los judíos 40 golpes menos uno. Pensemos con que a nosotros nos den una. ¿Cómo quedaríamos? Él dice que 5 veces. Versículo 25. Fui golpeado con vara 3 veces. Me apedrearon una vez. Naufragué 3 veces. Pasé una noche y un día en alta mar. He hecho muchos viajes. Me he visto en peligro a causa de ríos, en peligro a causa de ladrones, por parte de mi propio pueblo, por parte de las naciones, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. Si tendríamos que resumir, diríamos, pasó las mil y una. La cuestión es, ¿cómo hizo para pasar todo esto? Acá está la respuesta en el capítulo 12. Jehová le había dado su espíritu para que pudiera aguantar. Entonces ahora comprendemos por qué dice el apóstol, cuando soy débil, entonces soy poderoso. Jehová ya había obrado en él para que pudiera aguantar todo esto. Hacemos un paréntesis aquí. La pregunta es, ¿por cuántas situaciones, hermanos, hemos pasado de que hemos conocido a Jehová? O incluso situaciones que ahora estamos pasando. Y la pregunta es, si estamos pasando por problemas o hemos pasado, pero nos mantenemos fieles, ¿cómo lo hemos logrado? ¿Porque somos superhombres, supermujeres, sumamente inteligentes? ¿O es porque Jehová nos dio su espíritu para que pudiéramos aguantar? Entonces ahí vemos y comprendemos, al igual que el apóstol Pablo, donde dice, me alegra tener debilidades, recibir insultos, sufrir necesidad, persecución, dificultades por causa de Cristo. Porque ahora, como personas débiles que somos, dice, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. No hay otra manera de entender cómo una persona tan débil, tan frágiles que somos, sin embargo podemos aguantar tantas cosas y seguir sirviendo a Jehová. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que ver que las adversidades no es que Jehová nos abandonó, sino como una oportunidad para demostrar que somos leales a pesar de las dificultades. Porque para hacer frente a eso, tenemos que estar firmes en la fe. Y si estamos firmes en la fe, acudiremos a Él en búsqueda de ayuda, consuelo, ánimo. Y cuando pensamos en esto, quizás se nos venga a la mente que para muchos este es un pasaje de cabecera, ¿no? Isaías, capítulo 41, y quizás ya sepa el versículo, ¿no? El versículo 10, 41:10, donde allí nos dice, y presten atención a este punto, ¿eh? Porque dice, no tengas miedo, porque estoy contigo. ¿A quién le está hablando Jehová? A cada uno de nosotros. No dice a ustedes. No, no. Jehová me lo está diciendo a mí, a cada uno de ustedes. Jehová nos dice, estoy contigo. No te angusties. Y noten este punto. No dicen, ustedes son mi siervo o tú eres mi siervo. No. Él se identifica como, porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas. Sí, yo te ayudaré. Con mi mano derecha de justicia de veras te sostendré.
Y el versículo 13 agrega, porque yo, Jehová, tu Dios, tengo agarrada tu mano derecha. Soy el que te dice, no tengas miedo, yo te ayudaré. Qué ánimo y qué consuelo nos brinda estas palabras, ¿verdad? Porque nos está hablando individualmente. Jehová nos dice, no tengas miedo, yo te voy a ayudar. Pero para estar seguros de que esto es así, tenemos que fortalecer nuestra relación con Jehová. ¿Cómo lo logramos? La asistencia a las reuniones, la oración, el estudio, la lectura de la Biblia, meditar en estos pasajes. Esto también nos puede ayudar el vernos en el nuevo mundo ya. ¿Se ve haciendo algunas tareas allí? Quizás edificando su casita, quizás plantando algo, ayudando a algún hermano a poder hacer algo allí. ¿Nos vemos en el nuevo mundo? Esto también nos ayuda y nos da consuelo en estos tiempos. Pero se aproximan tiempos en que ya no nos vamos a fortalecer nuestra fe, sino que vamos a tener que demostrar la fe que hemos edificado. Por eso es importante que hagamos todo lo que sea necesario para que podamos estar firmes en la fe en ese momento, porque cuando vengan tiempos donde se va a poner la justicia realmente, tenemos que tener los pensamientos como los de Abraham, quien tenía fe en que después de toda la tierra haría lo correcto. Porque pensemos, ¿soy de la clase de persona que Jehová quiere en el nuevo mundo? ¿Me he vestido de la nueva personalidad? ¿Hice cuanto pude a favor de los intereses del reino? Es oportuno y apropiado el hacernos preguntas ahora, porque si hemos de corregir algún aspecto, este es el tiempo para hacerlo. Si así lo hacemos, bueno, contaremos con la bendición de Jehová. Mire, tenemos una gran cantidad de alimento espiritual. ¿Quieren libro? Tenemos libro. ¿Revista? Tenemos. ¿Video? Tenemos. ¿Video musical? Tenemos. ¿Conferencia? Tenemos. Bueno, ¿qué necesitamos para edificar nuestra fe? Quizás simplemente ahora un clic, nada más. O si no, si tenemos nuestra propia biblioteca, tomar de allí y considerarla. Bueno, tenemos que esforzarnos por fortalecer nuestra fe, porque como decíamos al comienzo, nuestra fe puede ser como una plantita que se puede marchitar y morir por el frío y el calor de este sistema abrasador. Entonces hemos de fortalecer y cuidar nuestra espiritualidad, porque el mundo, manejado por nuestro enemigo, justamente quiere que se apague nuestra fe y nuestro amor a Jehová. Por eso tenemos que profundizar nuestra relación con Jehová de toda manera posible. Nos emociona a veces ver algunos videos musicales, ¿no? Como por ejemplo, Por ti seré valiente, Un amor sin final, Jehová jamás fallará, ¿verdad? Y quizás hasta se nos cae una lágrima al ver lo hermoso que tenemos por delante, la perspectiva de vida que tenemos por delante. Recordemos que nuestros enemigos pueden ser fuertes y más numerosos que nosotros, pero de nuestro lado tenemos más. Por eso tenemos que estar firmes en la fe. Seremos valientes y no dudaremos jamás si tenemos justamente una fe firme. Estamos seguros y convencidos de que Jehová nos está diciendo, como leíamos el primer texto, Mateo 24:13. Allí se menciona que el que aguanta hasta el fin será salvo. Bueno, Jehová nos está diciendo. ¿Vieron a este operario que le decía, aguanta, que te sacaré? Bueno, Jehová nos está diciendo, aguanta, aguanta. Ya falta muy poco para este sistema. Por eso, hermanos, aguantemos, porque Jehová Dios, nuestro Dios, al que nosotros servimos y adoramos, nos asegura que nuestra liberación está cerca.